Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema de los lugares geométricos. Realmente es un tema bellísimo. Es un tema en donde vamos a poder utilizar muchos conocimientos que hemos ido aprendiendo, aunque también hay temas que son totalmente nuevos. Muchas veces hemos hablado de que los cometas se mueven en direcciones elípticas o hiperbólicas, ¿sí? Los cometas que volvemos a ver son los que tienen órbitas elípticas y pequeñas, ¿no? Obviamente. Y hay cometas que los vemos una vez y no los podemos volver a ver, porque tienen órbitas hiperbólicas. Entonces siguen su recorrido hiperbólico y no forman un ciclo, porque la rama de una hipérbola no se cierra, entonces siguen por el universo infinitamente sin volver a pasar cerca de la Tierra. La elipse y la hipérbola son lugares geométricos. Entonces, estos lugares geométricos los vamos a estudiar primero en el plano, ¿sí? Cuando encontramos los lugares geométricos en R2, vemos que también verifican algunas fórmulas y ecuaciones de distancia, es decir, que vamos a poder relacionarlo con algunas cuestiones de las que ya estuvimos viendo, como les decía. El lugar geométrico que más han estudiado hasta ahora es la circunferencia, ¿sí? Y además vamos a estudiar el lugar geométrico parábola, que ustedes hasta ahora lo han visto como una función. Pero hay parábolas que tienen eje horizontal que no son función, porque a donde la agarramos con una recta vertical la intersectamos 2 veces, sin embargo, sí son lugar geométrico. Entonces se va a ampliar un poco el mundo de la parábola. Les digo que el eje de la parábola no es que solamente va a ser, hasta ahora era solamente vertical. Por lo que les dije, ya puedo tener eje horizontal, pero en realidad una parábola puede tener un eje que puede ser cualquier recta, ¿sí? Puede estar inclinada, rotada, y todas esas cuestiones se estudian. Pero bueno, no hacemos a tiempo de estudiar tantas cosas. Así que les voy a compartir ahora lo que vamos a ver de los lugares geométricos. Estamos con esto, ahí está. Bien, entonces, empezamos por los lugares geométricos en R2, pero hay lugares geométricos en R3, ¿sí? Los lugares geométricos en R2 son los que le mencioné, son estos 4, y hay otros lugares geométricos que son las que se llaman cónicas degeneradas. ¿Por qué? Porque las cónicas surgen de intersectar al cono con distintos planos. Y por ejemplo, a un cono lo podemos intersectar en el vértice. Cuando lo intersectamos ahí, generamos un punto, que sería una cónica por esa forma de ver la cuestión. Pero no lo vamos a estudiar como una cónica en sí, sino que vamos a referirnos a otras cónicas. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, cuando un plano intersecta el cono en una circunferencia, ¿sí? Acá estamos viendo cuando un plano intersecta al cono en una hipérbola. La hipérbola tiene 2 ramitas infinitas. Ahí aparece una y acá aparece otra. Y acá estamos viendo cuando el plano intersecta el cono en una parábola, ¿sí? Hay distintas inclinaciones de este plano y no es la única intersección posible. Supongamos que nos situamos en este gráfico. ¿Qué estamos viendo? Una circunferencia, y esa circunferencia, ¿qué característica tiene?
que la define. Decimos que es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen distancia a un punto fijo llamado centro igual a una constante que vamos a llamar radio. Es decir, que la distancia de ese punto a este es igual que la distancia de ese punto a este, es igual que la distancia de este punto a este. Entonces, ahí generamos una circunferencia. ¿Pero qué utilizamos para poder hablar de una circunferencia? El concepto de distancia. Cuando hablamos de distancia, entonces, ahora ya tenemos más referencias. ¿Distancia entre qué? Distancias entre puntos. ¿Puntos de quiénes? Y son puntos que están en el plano, que van a estar en la circunferencia si tienen igual distancia a un punto fijo llamado centro. Entonces, con la fórmula de distancia, llegamos, distancia entre puntos, a esta ecuación. En esta ecuación, h, k, son las coordenadas del centro, son las coordenadas del punto fijo. R es la longitud del radio. Y entonces los x, y que verifiquen esa ecuación van a ser puntos de la circunferencia. Si nosotros consideramos un x, y que no verifique esa ecuación, no vamos a estar hablando de un punto de la circunferencia. Por ejemplo, acá nos dice que encontremos el valor de m para que el punto P de coordenadas 1, 1 pertenezca a la circunferencia descrita por x a la 2 más y a la 2 menos 2mx más 4mi menos 4m a la 2 igual a 0. Para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el 1, 1 pertenece a la circunferencia, entonces a x la podemos reemplazar por 1 y ahí también la podemos reemplazar por 1. Y nos queda, al hacer este reemplazo, una ecuación, la variable m. Cuando la resolvemos, tenemos m igual a menos 1 medio y m igual a 1. Cuando m es igual a menos 1 medio, se forma c sub 1, una primera circunferencia. Y cuando m es igual a 1, se forma c sub 2, una segunda circunferencia. Sí, hacemos completamiento de cuadrados o utilizamos las coordenadas del vértice para escribirlo en forma canónica, vemos que entonces el radio de una es 3 medios y el radio de otra es 3. Entonces, de esta manera, pudimos utilizar información que teníamos, hemos resuelto una ecuación de segundo grado, hemos interpretado sus dos soluciones, hemos construido dos circunferencias que verifican pasar por ese punto, es decir, tanto a C sub 1 y a C sub 2 pertenece el 1, 1, y a su vez hemos podido responder con toda esta información a la situación. Acá, por ejemplo, lo que hacemos es, no nos vamos a detener en esto, después lo leen ustedes, no les va a ser difícil. Cuando nosotros nos encontramos con una circunferencia, estamos hablando solamente del borde. Lo que ocurre es que los dominios en funciones de dos variables a veces son exteriores o interiores de una cónica. Entonces, por ejemplo, si lo que estoy viendo es todo lo que está pintado de celeste, estoy hablando de todos los puntos que no pertenecen a la circunferencia, que no pertenecen a su interior, sino que pertenecen al exterior de la circunferencia. Entonces, vamos a ver que podemos hablar de ese exterior de la circunferencia con una inecuación. Entonces, vamos a decir que cuando x más 1 a la 2 más menos 2 a la 2 es mayor que 9, entonces estamos hablando del exterior de la circunferencia. Si dijéramos que x más 1 a la 2
más i menos 2 a la 2 es menor que 9, estaríamos hablando de la parte blanca. Si dijéramos que x más 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 es mayor o igual que 9, estaríamos hablando del exterior con el borde. Y si diríamos que x más 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 es menor o igual que 9, estaríamos hablando del interior con el borde, es decir, del círculo. Entonces, de esta manera, podríamos hablar de el borde con el igual, del exterior o del interior con el menor o el mayor, y del interior con borde o del exterior con borde con el menor o igual o mayor o igual. Otra cónica que habíamos visto es la parábola. La parábola hasta ahora la habíamos visto como gráfica de la función de segundo grado, pero esto no es solamente así. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de todos los puntos que tienen igual distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz, también estaríamos hablando de la parábola. Y estaríamos ampliando el concepto de parábola. Es decir, que las funciones son algunas poquitas parábolas. Hay muchas otras parábolas que no son funciones. Y nuevamente, para definirla, hablamos de distancia. Veamos, si tomamos este punto, que es un punto de la parábola, la distancia al foco, que es un punto fijo, es la misma que la distancia a esta recta, que es la que se llama directriz. Esto no le pasa solamente al punto O, le pasa también al punto B, y le pasa a todos los puntos de la parábola. Haciendo un estudio con las formas de distancia, obtenemos, por ejemplo, la ecuación 4ic igual a x a la 2, que es una ecuación de parábola que no es la misma que veníamos viendo con las funciones, ¿sí? Entonces, decimos que esta parábola tiene foco en C0. Ese es el punto que es muy importante conocer porque es el punto donde va a parar toda la información que recibe, por ejemplo, una antena parabólica, ¿sí? Entonces, por esa razón es muy importante saber cómo localizar ese punto. Y después, x más c igual a 0 sería la ecuación de la recta, ¿sí? Esa recta, o x igual a menos c, es una recta vertical. Para poder hablar de directriz, no tiene que ser sí o sí horizontal, que era lo que estábamos hablando. Pero si pensamos en las parábolas que son funciones, todas sus directrices son horizontales. Por ejemplo, esta es una parábola que no es función, tiene una directriz vertical y si agarramos este punto, la distancia al foco es igual que la distancia a la recta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el numerito que multiplica ahí aparece multiplicado por 4, ¿sí? ¿Qué es lo que multiplica por 4? La distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia del foco al vértice. El vértice de la parábola, entonces, está a mitad de camino entre el foco y la directriz. ¿Por qué? Porque el vértice de la parábola es un punto de la parábola. Entonces, nosotras y nosotros sabemos que por ser punto de la parábola con esta nueva definición, es un punto que tiene igual distancia al foco que a la directriz. Entonces, en particular, el vértice queda en el punto medio. Por ejemplo, acá también nos aparece 4 por x por c. Nada más que el término lineal es x y entonces el numerito que multiplique a x tiene multiplicada por 4 a la distancia focal.
Si nosotros consideramos un desplazamiento del vértice en h unidades horizontales y k unidades verticales, vamos a obtener la forma de la parábola con desplazamiento, ¿sí? Entonces, y aparece restado por k y elevado a la 2, x aparece restado por h y multiplicado por 4c. Es decir que podemos evaluar o podemos estudiar parábolas que no tengan vértice en el origen. Las primeras que vimos tienen vértice en el origen. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que una parábola tiene vértice en 3, 4 y foco en 3, 6, ¿sí? Acá está el vértice y acá está el foco, por lo que estuvimos hablando recién, a esta misma distancia para acá tiene que estar la directriz. Por estar el vértice y el foco alineados verticalmente, la directriz va a ser horizontal. Entonces, con toda esa información ya la vamos a poder graficar y a su vez le vamos a poder encontrar la ecuación. ¿Preguntas? De la misma manera que estudiábamos el exterior y el interior de una circunferencia, podemos hablar del interior y el exterior de una parábola, ¿sí? Y también en la ecuación de la parábola lo único que cambia es el igual, por menor, mayor, menor o igual o mayor o igual. Lo que estamos viendo ahora es una hipérbola. Para poder estudiar la definición de la hipérbola como lugar geométrico se hace un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay dos puntos fijos, ¿sí? Y vamos a decir que los puntos de la hipérbola van a pertenecer a ella si la diferencia de las distancias a los dos puntos fijos es constante. Entonces, esto hace que sea un poco menos intuitivo. Es decir que, si yo agarro este punto y a la distancia es al punto B, le resto la distancia al punto A, voy a obtener una constante. La misma constante que si tomo este punto y a la distancia al punto B, le resto la distancia al punto A. ¿Sí? La Profe, no sé si me hipérbola tiene escucha, ramas infinitas, como les pero decía, en la presentación y aparece, ustedes, no aunque les aparece nada parezca y se escucha mentira, ya muteado. conocen una hipérbola, que es la hipérbola equilátera, que es la gráfica de la función homográfica. La y igual a 1 entre x es una hipérbola. Es decir, que ahora parece rara, la vamos a estudiar de otra manera, pero ya conocemos una. Esa hipérbola la hipérbola equilátera, tiene los ejes rotados 45 grados. Estas que estamos viendo acá también son hipérbolas, pero no son funciones. ¿Por qué? Porque si agarramos una recta vertical, ¡pam!, la intersectamos más de una vez. Entonces, conocemos una hipérbola, pero ahora vamos a poder estudiar muchas más hipérbolas. La deducción de la fórmula de hipérbola es más compleja, realmente no se evalúa, ¿sí? No es un nivel de complejidad que requieran ustedes. Está para el que guste, para un déjà vu, para el que dice, no, esto a mí me recrea, bueno, sigan leyendo. Entonces, cuando nos encontramos con una hipérbola, tenemos este estilo de ecuación. X a la 2 menos y a la 2 igual a 1, o x menos h a la 2 menos y menos k a la 2 igual a 1, cuando tiene el centro desplazado del origen, o x menos h a la 2 entre a la 2 menos y menos k a la 2 entre b a la 2. Ese a y ese b que aparecen en los denominadores a veces son los que nos permiten encontrar las asíntotas. ¿Por qué?
porque de la misma manera que la función homográfica tiene asíntotas, estas hipérbolas también tienen asíntotas, nada más que aparecen como diagonales de un rectángulo. A esa hipérbola también le podemos encontrar interior y exterior. La diferencia es que el interior de una hipérbola es infinito, mientras que el interior de una circunferencia es finito. Y el exterior de una hipérbola es también infinito. Entonces, la ecuación de hipérbola cambia el igual por menor o mayor según sea el interior o el exterior. Esta forma, ¿sí?, nos está diciendo que esa hipérbola se hace asintótica en un rectángulo que tiene base 2a y altura 2b. El centro de ese rectángulo, el centro en donde se intersectan estas diagonales, son en 0, 0, porque h y k en esa hipérbola son 0, 0. Entonces podemos encontrar los focos, la distancia focal es única, ¿sí? Ahí tenemos con más detalle. Esto ha tomado de una bibliografía ecuatoriana, de libros de secundaria. Yo les voy a buscar después la bibliografía, porque esa bibliografía no está incorporada. En una oportunidad, Mariela Martínez nos compartió a todas las profesoras y los profesores una biblioteca, y bueno, en esa biblioteca aparecían libros de secundaria, y en estos libros aparecían contenidos como este. Una secundaria totalmente distinta a la nuestra, ¿cierto? Bien, bueno, esto es más recreativo. O sea, no es recreativo, sino que cuando se sienten con los ejercicios le van a poder encontrar más sentido. Tenemos muchos ejemplos. Y, bueno, ven, por ejemplo, acá tenemos una parábola, y esa recta que aparece ahí es la directriz. Entonces, nosotras y nosotros no vamos a estudiar cónicas rotadas, pero ustedes tienen que saber que existen, ¿sí? Entonces, ya no vamos a tener solamente la parábola así o así. Hay muchísimas otras parábolas para tener en cuenta. Ahora, resulta ser que si nosotras y nosotros graficamos esta ecuación en el GeoGebra 2D, nos va a aparecer esto. Pero lo que vamos a hacer ahora es instalar en el celular el GeoGebra 3D. ¿Por qué? Porque esa misma ecuación en el GeoGebra 3D nos genera ese gráfico en rojo. Pero entonces, cuando yo me encuentro con esa ecuación, ¿puedo decir que es una hipérbola? Y voy a decir que es una hipérbola si estoy en R2, pero voy a decir que es un cilindro hiperbólico si estoy en R3. Entonces, bien, ahora nos encontramos con esa ecuación. En esa ecuación tenemos hasta ahora una parábola. Nadie dudaría en decir que es una parábola. En R2. Si vamos a R3, tenemos un cilindro parabólico. Es decir que nuevamente la cuestión cambia. Si nos situamos con esa ecuación, en esa ecuación tenemos una circunferencia en R2. En R3 tenemos un cilindro circular. Entonces, vamos a cerrar esta clase pensando en estas cuestiones.
cuánto cambia de R2 a R3 con una misma ecuación. Y nos vamos a despedir con una tarea, y es que instalen en el celular la app de GeoGebra 3D. La app de GeoGebra 2D es con la que vinimos estudiando hasta ahora, con la suite, ¿sí? Entonces, en esa suite, ustedes van a poder encontrar todos estos gráficos. Entonces, vamos a poder verificar lo que tenemos que graficar, vamos a poder orientarnos, ¿sí? Pero vamos a tener que utilizar dos apps distintas según estemos en lugares geométricos en el plano o lugares geométricos en el espacio. ¿Preguntas? No, por ahora no. ¿No hay preguntas? Bueno, cuando las haya, me las dicen, ¿sí? Yo me despido porque con esto estaríamos entonces redondeando lo que son los lugares geométricos en el plano y me despido diciéndoles que muy prontito nos vamos a ver con los lugares geométricos en el espacio. Profe, ¿me escuchás?